Hoy vas a aprender todo lo que deberías saber sobre los fármacos para la obesidad y la diabetes. Muy buenas a todas y todos a un nuevo episodio de CarboFit Radio. Hoy charlamos con Walter Suárez, uno de los mayores expertos en obesidad y créanme que muchas cosas más sobre ejercicio, nutrición, fisiología o endocrinología de España. La charla es extremadamente buena porque, como siempre intento hacer con mis invitados, tratamos entre los dos que no quede ningún tecnicismo ni ningún concepto un poquito más complicado sin explicar. El primer minuto de vídeo no estaba grabando la cámara, pero seguro que tus ojos aguantan un minuto de vídeo que no esté en Full HD. Ya te adelanto que al principio de la charla, Walter nos explica cómo está trabajando actualmente con personas con obesidad y diabetes. Aunque esto no te interese especialmente, quiero que lo escuches para que aprendas cómo se trabaja en estos casos y para que hables con mejor criterio de la obesidad. Una vez termines el vídeo, aquí abajo te dejo material educativo del propio Walter, así como para apuntarte a mi newsletter y papers de interés. Sin más, te dejo con la charla. Sí, está grabando esto por necesidad porque nos estamos metiendo en unos berenjenales increíbles. Bueno, Walter, lo primero, encantado de que estés aquí, de verdad, tu tiempo es oro. No te voy a pedir que te presente porque a mí me gusta hacerlo aparte y ya te presentaré yo dejándote en lo más alto. Y la realidad es que quería hablar contigo, por un lado, por el tema de Ozempic, de los fármacos, que ya hemos dicho que Ozempic lo he puesto simplemente porque se conoce el nombre, pero básicamente son los fármacos análogos del GLP-1. Y aparte, quería hablar contigo porque más allá de que seas un experto en todo esto, de cómo divulgas, es porque estás trabajando tú de forma práctica con pacientes con diabetes y con obesidad. Entonces, cuéntanos antes de nada un poquito de esto, cómo es tu trabajo, con qué tipo de personas trabajas tú su entrenamiento, si no me equivoco, y etcétera, etcétera. Bueno, normalmente yo casi exclusivamente me centro en este perfil, ¿no? El perfil de personas con obesidad y a veces suelen ir de la mano con diabetes, a veces separadas, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2 y a veces alguna, cada vez menos, pero sí he tenido a lo mejor adultos mayores, ¿no? Con sarcopenia o problemas de movilidad. Y realmente mi base de trabajo es personas con estas patologías metabólicas que, claro, que normalmente no suelen venir solas o de forma aislada, sino normalmente quien tiene diabetes tipo 2 pues ya suele ir acompañada de hipertensión, suele ir acompañada, ya de base tiene un muy alto riesgo cardiovascular que puede haber desembocado ya en un incidente cardiovascular. Después, obviamente, depende del grado de desarrollo de la diabetes, pues pueden ya tener problemas de sensibilidad, problemas de visión y todo lo que, dolor, todo lo que sabemos que puede acompañar la diabetes. Y en la obesidad, pues, bueno, lo mismo. Yo sobre todo me dedico a casos más severos. A obesidad es mucho más severa. Entonces, claro, podemos ver desde problemas linfáticos, todos los problemas metabólicos que se quieran, problemas incluso de incontinencia, tanto urinarias como fecales, es decir, algo que muchas veces cuando la gente dice se está romantizando la obesidad, tú dices, la obesidad No, no se romantiza porque ya es bastante duro, claro. no solo por el bullying social, sino que Sí. cuando empiezan a aparecer problemas, tu Claro, calidad de me vida parece se baja mucho. importante recalcar lo que estás diciendo, que tú trabajas con personas que tienen obesidad ya con un problema o con un montón de problemas asociados que son signos, más allá de que tengan más o menos peso, más o menos grasa, que tienen problemas asociados reales, una hipertensión arterial medible, un problema con la glucosa medible o condiciones como tú hablas de cualquier tipo de incontinencia o de incluso, también seguro que trabajas con personas con lipedema, ¿no? O personas con problemas en el tejido adiposo. Bueno, el lipedema es verdad que es algo particular y Sí, se una puede dar o afectación. no unido a obesidad, pero es Ujú. independiente de la obesidad. De hecho, Sí, hay veces que se diagnostica más la obesidad, que ese exceso de grasa viene por un lipedema, que es una claro. afectación del tejido adiposo Ujú, que no funciona correctamente ujú. y empieza a generar problemas vasculares y con el tiempo también linfáticos e incluso puede
coexistir con un linfedema, aunque realmente son entidades patológicas diferentes. Y de hecho, el lipedema, pues depende del estadio que esté, pues puede ir acompañado también de dolor, de grandes molestias, pero Claro. son entidades diferentes. Yo normalmente no me dedico al lipedema. Vale, Hay esa era mi compañeros pregunta. que sí lo Vale. hacen, que son más expertos que yo en el área. Que ya decís. Y ellos sí se, claro, porque además el lipedema lo tiene que diagnosticar un especialista en vascular. Claro. Y una vez que tiene el diagnóstico, pues ya se puede trabajar de una forma mucho más concisa, pero son entidades diferentes. Claro. De hecho, una persona puede tener una obesidad muy gran, muy severa, Sí, no que tener hablan de una lipedema. obesidad tipo 5 o 6, aunque sí puede tener afectaciones linfáticas, y entonces sí desarrolla un linfedema, que el linfedema suele ser en una pierna, no en las dos, además se extiende más allá del Sí, tobillo, no no es como esa un condición linfedema. genética particular del lipedema. Sí, sí, Claro, es otra cuestión. De hecho, claro. el lipedema todavía hay muy poca información, desgraciadamente, Sí. al respecto. Sí. Y te iba a preguntar, porque tú te dedicas sobre todo a la parte del entrenamiento. Entiendo que harás como Sí, sí, entrenamientos no, personales o algo grupal, a lo mejor. al ejercicio físico. Claro. ¿Cómo es el entrenamiento de estas personas? Porque no creo que hagan snatch, ni que hagan muscle up, ni cosas así. Bueno, ¿Cómo es el entrenamiento? mira, en ese sentido nos basamos un poco en el último consenso que, bueno, lo hacíamos de antes, pero que tiene la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad, la EASO. Básicamente, tú coges una persona y la evalúas en tres niveles. Un nivel clínico, que básicamente es lo que todo el mundo conocemos, si hay comorbilidades asociadas, de qué tipo y qué afectaciones hay. Después un nivel funcional, que es ver cómo se puede mover esa persona y todo lo que tiene que ver con la motricidad, ¿no? Hay gente que ahí mete o no problemas respiratorios, ¿no? Como una posible apnea obstructiva del sueño o alguna afectación respiratoria que puede desencadenar en apnea obstructiva del sueño, ¿no? Problemas osteoarticulares o molestias simplemente, no tienen que ser cuestiones estrictamente patológicas. Y luego ya otro nivel que es el psicológico, en donde descarta trastornos de la conducta alimentaria, depresiones, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una primera valoración en base a una escala de Edmonton que va de 0 a 4, en el sentido de que 0 es no hay, ausencia de, y 4 sería el estadio más grave de la patología de ese dominio, ¿no? Y entonces, en base a eso y a las posibilidades de la persona, pues prescribe el ejercicio físico. Es decir, por supuesto, en las valoraciones iniciales intentas ver que no haya respuestas hipertensivas al ejercicio, todo lo que son condicionantes de salud en torno a, vamos a ver un poco cómo se puede hacer esto, ¿no? Y a partir de ahí, viendo las problemáticas que haya y cómo se puede mover y qué podemos buscar o no, en base a lo que necesite esa persona. Es decir, si es alguien que viene con una diabetes recién diagnosticada, pues entonces se le plantea la posibilidad de una remisión. Entonces, pues ahí ya sería un trabajo con el nutricionista mucho más potente, porque claro, lo que buscamos una pérdida de grasa a nivel visceral, especialmente en el hígado y en el páncreas, para intentar normalizar esa glucemia y llegar a una remisión parcial o total de la diabetes tipo 2. Si tiene hipertensión, pues también es importante meternos en la prevención y si podemos remitir también esa hipertensión. Si tiene una apnea obstructiva del sueño, pues también vemos si se puede remitir esa apnea obstructiva del sueño, porque la pérdida de grasa visceral a nivel de perifaringeo, pues todo eso va a ayudar a reducir la incidencia de la enfermedad y sobre todo hace que todo vaya mucho muy bien. Y son enfermedades que a lo mejor en el entrenamiento puede que no afecten tan directamente, pero si Sí, se sí. pueden mejorar por otras vías, Claro. pues entonces es complicado, ¿no? Porque no hay una forma o un Sí, sí. criterio único, es lo que veo, lo que podemos hacer y lo que se hace, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, a diferencia de rendimiento deportivo, las planificaciones son a muy corto plazo, Claro. porque vas viendo, ¿no? O los problemas que puedan ir surgiendo o cómo se va organizando todo. También muchas veces, incluso antes, tienes
la persona tiene que ir a ver al internista porque a lo mejor no tiene bien ajustada la medicación. O resulta que, por ejemplo, en la hipertensión arterial, pues a lo mejor le viene mejor tomarse los fármacos por la noche y no por la mañana, ¿no? Sí, sí. Es decir, eso se va viendo, ¿no? Con la persona. Y a partir de ahí, pues vas buscando ciertos objetivos. Hay algunos objetivos que pueden ser como levantarme solo. Pues Claro, ese es un objetivo, ¿no? Vas haciendo, digamos, metas a corto plazo, ¿no? Y poco a poco, con lo que se pueda, pues se va mejorando claro. todo lo que se va viendo, siempre dándole prioridad a aquellas circunstancias que pueden poner en riesgo la vida de la persona o que son patologías que, pues, que tienen un perfil más riesgoso, ¿no? Sí. Eso Entonces, te iba a claro, preguntar, que también tendrás que tener una parte psicológica muy, muy fuerte, porque la sí, no, adherencia de en este hecho, tipo de personas no creo que sea alta. Si es alta es por necesidad, que tampoco me parece una buena relación con el entrenamiento. Entiendo sí, yo. sí, bueno, también es verdad que la gente puede ir cambiando sus aspiraciones Sí, a sí, sí, medida que va claro. desarrollando el entreno, que no siempre, uno puede empezar por unos motivos y acaba por otro. Sí, Eso sí, no, eso además suele pasar así. o sea, que no es algo que problema. Sí, pero es verdad que digamos que hay una serie de test que tú pasas que te señalan banderitas rojas para decir, uy, esto no, esto igual yo no soy quien tiene que empezar a hablar contigo y deberíamos plantear hablar con un psicólogo. Sí, es verdad que derivar a alguien a un psicólogo es complejo, porque no es fácil, Sí. porque todavía Hay hay mucho estigma. un tabú y un estigma en ese tema, pero hay veces que es que tú dices que esto no va a funcionar, ¿no? O, o, por ejemplo, también el hecho de, yo siempre le digo a la gente que tenga libertad para cortar, eh, si está, por ejemplo, haciendo una entrevista, cortar y decir, esto no va a ningún sitio. Por ejemplo, gente que te dice, a lo mejor yo vengo aquí porque mi mujer me lo ha dicho. Entonces acabas en ese momento y dices, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Nos vemos dentro de 3 semanas, tú planteate las cosas y si vienes por ti, entonces empezamos. Pero si sigues pensando que vienes aquí por tu mujer, pues ni lo intentamos, porque esto va a ser un fracaso más. Para eso, pues, siempre hay tiempo, ¿no? O incluso deriva, que hay veces que a lo mejor por lo que sea no va bien las cosas, que muchas veces porque pueden haber feeling, que eso, yo qué sé, o algo falla y pues deriva y dice, oye, mira, por lo que sea yo no lo veo claro o no estamos consiguiendo y te deriva un compañero. Pues también, tampoco, bueno, yo de hecho trabajo con varios compañeros que muchas veces les derivo gente. Normalmente son casos menos complicados o más Claro, sencillos que digo, mira, esto te puede llevar un compañero mucho mejor claro. y vas ahí bien. Entonces, digamos que hacen lo que se puede, ¿no? Con los medios que se puedan Y te y iba a con las preguntar, circunstancias que se lo puedan. último ya en tema del entrenamiento, me has dicho antes que trabajas mucho con gente que igual se está preparando para una cirugía bariátrica o algo así. Mm, Luego, después de la cirugía, ¿sigues con la parte de entrenamiento o lo sí, derivas? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, Te sigues tú personalmente, ¿no? sí en Sevilla, por ejemplo, hay varios compañeros muy buenos que también hacen el tema de cirugía bariátrica. Pero sí, lo normal es que haces un preparatorio a la cirugía y luego pues continúas, porque además es que es lo ideal, porque después de la cirugía bariátrica se dan una serie de complicaciones. Por ejemplo, la afectación muscular y ósea es muy grande luego en la cirugía bariátrica por la cantidad de peso que se pierde. Entonces, pues el trabajo no es importante. Hay primero lo Claro, que se llama una prehabilitación, que es prepararte para la cirugía, y luego ya pues una rehabilitación, que sería vamos a intentar volver a niveles basales e incluso superiores, para que sí, cada sí, vez esté mejor. Y sobre todo, digamos que son diferentes, mientras que la preparación a la cirugía es más, quita un poquito de grasa visceral para que los cirujanos vean, ganar un poquito de masa muscular, quedarte un poco con la dinámica de ejercicio o incluso llegar a prevenir la cirugía, porque hay gente que por lo que sea le empieza a ir las cosas bien y dice, oye, pues sí, vamos a sí, seguir si podemos hacer que esto se dilate en el tiempo, incluso se convierta en una forma de vida que funciona para ti, pues genial. claro, Habrá otra gente que no, que diga, no, es que esto no lleva a ningún sitio y ya hay complicaciones que hacen claro. que necesites o la cirugía sea quizá lo mejor. Que siempre es como todo, que yo, por ejemplo, en ese sentido,
digamos que la cirugía lo tengo que ver muy claro para meterme con alguien. Claro. Hay cirugías que yo no he visto claras, pero no porque yo sea profesional, sino por lo escuchas lo que cuentas y dices tú, quizá yo hubiese esperado un poco, no lo haría así, o probaría bien otras cosas antes que hacer una cirugía, y me Claro. parece que quizás se está precipitando un poco Sí, el sí. tema y eso a mí no me hace sentirme cómodo. Yo tengo que ver muy claro que donde estoy es porque es lo mejor. Si no lo tengo claro, digo, mira, te preparo, yo te derivo, te preparan y genial, pero yo eso lo tengo que ver muy claro. Muchas veces las cirugías, lo que es la parte previa, a mí hay determinados sitios que, por ejemplo, sobre todo en centros privados, que me parece que corren demasiado para la cirugía. Sí, esa sensación yo creo que se tiene en todos los ámbitos. En la parte más deportiva, a veces igual llega una persona con un dolor en la rodilla o incluso un menisco, cosas relativamente básicas y comunes, y se encuentra un traumatólogo que rápidamente los quiere operar. Cuando sabes tú que con un poquito de rehabilitación o con el fisioterapeuta o con ejercicio terapéutico y tal, pues puede llegar a hacer una vida normal, incluso está fuerte y sin ningún tipo de problema, y irse a jugar al fútbol o lo que esa persona quiera, que no es que tenga que jugar mañana la final de la Champions. Pero yo, es verdad que esa sensación de me opero rápidamente, la tengo en muchos ámbitos y creo que igual nace, corrígeme porque esto es más una pregunta que otra cosa, creo que igual nace de la segmentación de la sanidad, como tú decías antes. O sea, el nutricionista, el fisioterapeuta, luego el que se encarga de decidir. El que se encarga de operar, lo único que ve son operaciones, igual que el nutricionista solo ve cambios en la dieta, creo. Bueno, como siempre es más complicado, hay muchos grises, pero sí es Ya, verdad que el trabajo, este que siempre hablamos de transdisciplinar, interdisciplinar puro, suele ser una utopía. claro, Es decir, claro, no, o por lo menos la comunicación no es tan fluida como debería. claro. Pero bueno, eso es algo que normalmente en la cirugía bariátrica se supone que es cuando ya han fallado todas las demás estrategias y eh, se ha probado todo de una forma eficiente y entonces pues hay complicaciones que plantean que ese es el mejor camino, ¿no? Claro. El problema es que muchas veces no se ha hecho todo tan eficientemente y se ha descartado esas otras vías de forma adecuada. Yendo al tema, por ejemplo, ahora los nuevos fármacos suponen una vía de intervención previa Claro. muy interesante Mm. que se Esa, podría plantear. esa es la pregunta clave. Estamos aquí por el tema de los fármacos. Quiero plantear lo de hoy porque Walter tiene unos podcasts muy buenos que luego los pondré en la descripción. El otro día subió Darío uno contigo, que no sé cuándo lo grabasteis, pero lo subió el otro día. Súper interesante. Y quería plantearlo hoy como casos prácticos de qué haría Walter o qué haría un gran experto en nutrición y entrenamiento y en salud en general. Y la primera pregunta es, ¿qué debe saber, en tu opinión, una persona normal? Cuando digo normal es una persona no sanitaria sobre estos fármacos. Los análogos del GLP-1, yo he puesto Ozempic porque creo que es el que es más visible a nivel comercial, pero vamos, que básicamente es una gran familia de fármacos, no es solo uno. Bueno, yo creo que con cualquier fármaco, no solo con esto, es decir, una persona pues, tiene derecho a tener una buena información del fármaco, conociendo tanto los efectos secundarios posibles como los efectos adversos incluso mayores, que lo sepa con claridad y también cómo puede funcionar y hasta dónde puede llegar. A partir de ahí, pues la persona ya decide, junto con el sanitario clínico en este caso, pues sería lo normal un endocrino que decida con él iniciar este camino con el fármaco. Básicamente, digamos que la historia de los fármacos que actúan como agonistas de los receptores de GLP-1, porque pasaría igual que la insulina lo que utilizamos o funciona porque es un receptor. Estos fármacos lo que hacen es simular a esa hormona, son sintéticos que actúan estimulando receptores. Entonces se le llama agonistas de los receptores de GLP-1. Que el GLP-1 es una incretina, es una hormona intestinal, junto con otras como el GIP, por ejemplo, que descubrimos a partir del tratamiento en diabetes, porque una de las cosas que hace en el páncreas es aumentar la producción de insulina
cuando hay presencia de glucosa en la sangre, no como la sulfonilurea, que aumentan la segregación de insulina independientemente de que haya glucosa o no en sangre. Pero se descubrió utilizándolo en pacientes diabéticos que también perdían peso. Tenía un efecto que reducía el apetito, igual que la metformina sabemos que tiene un efecto muy menor en la reducción también de peso. Entonces, investigando, se dieron cuenta de que estos fármacos a ciertas dosis generaban eran muy buenos como suprimiendo el apetito. Entonces empezaron a desarrollar a unas dosis concretas para no solo que tuvieran efectos en el control glucémico, sino también que sirvieran para inhibir el apetito. Entonces funcionan generalmente por 3 mecanismos. El primero es aumentando la segregación de insulina y reduciendo la secretación de glucagón, que es una hormona hiperglucemiante. Digamos que la insulina baja la glucemia para normalizarla, el glucagón la sube para normalizarla. Ambos son hormonas normoglucemiantes y actúan en sinergia. Se retroalimentan entre sí. No son antagónicas, no son enemigas como se puedan plantear, sino actúan en sinergia. Otra es ralentizando el tránsito intestinal. A nivel de estómago hace que se reduzca un poco la motilidad y desacelera un poco la llegada de nutrientes desde el estómago hasta ya los intestinos, haciendo que, claro, que digamos que la saciedad a nivel mecánico pues sea un poquito más prolongada. Y también después actúan a nivel central en el cerebro, reduciendo el apetito, y sabemos que también tienen, aunque todavía se está investigando, reduce un poco la apetencia por la comida. E incluso vemos que puede funcionar o podría funcionar con el alcohol o el tabaco u otras drogas. Entonces, en Esa pregunta la conjunto, tengo guardada para luego, la posible influencia sobre los mecanismos de recompensa cerebrales. Tú ahora luego ya nos ilustras sí, porque no contándolo. solo es que reduzca no solo es que suprima el hambre, sino que además modula un poco esas apetencias. Claro. Aunque digamos que esto está en investigación y no todo el mundo. Los efectos secundarios habituales son precisamente por todo esto gastrointestinales. Desde diarrea, vómitos, mareos, son los comunes. De hecho, normalmente el fármaco se utiliza en escalada. Son inyecciones semanales, los que actualmente se utilizan en obesidad. Y se va aumentando la dosis a medida que la persona va superando los problemas, estos efectos secundarios, que suelen ser más potentes al principio y luego pues se va adaptando uno y acaban siendo pues menores. Aunque hay algunos que no terminan de desaparecer nunca. Hay gente que a lo mejor te dice que tiene náuseas en ciertos momentos del día, pero la gente que supera estos efectos secundarios, pues, y llega a las dosis más altas, que son las que tienen más potencia en todos estos efectos, pues lo mantienen durante el tiempo en el que se busca un peso objetivo, una reducción de peso X. Yo quiero, o vamos a plantear una pérdida de peso del 10%. Pues mantenemos el fármaco hasta que se llega. No todo el mundo aguanta los efectos secundarios y también la tasa de abandono pues, es relativamente alta. Y los efectos varían. Normalmente los que están aprobados para la obesidad, por ejemplo, el Wegovy, suele tener un efecto de un 10% de media de pérdida de peso. Hay gente que pierde un poquito menos, hay gente que puede perder un poquito más. Y los efectos adversos mayores, pues se han descrito posibilidad de cáncer de tiroides. Entonces, gente que pueda tener antecedentes, habría que valorar el caso, o páncreas, afectación de páncreas, tendencia de pancreatitis a lo que sería un cáncer de páncreas. También hay gente que puede tener una parálisis estomacal, es decir, también se da un problema de cálculos porque gente que tiene gran peso, sus niveles de colesterol almacenados también son mayores en el tejido adiposo. Cuando se empiezan a liberar, ya la vesícula biliar no funciona tan bien. Pues entonces, pero no es directamente por el fármaco, sino por la pérdida de peso tan rápida Claro. que se produce en tiempo y forma y que no le da. Hay gente que no gestiona tan bien. Claro, como las pérdidas de peso suelen ser acentuadas y rápidas, también sabemos que hay una afectación de la masa muscular y la masa ósea.
Pero estos efectos son producto de la pérdida de peso, no del fármaco en sí. El fármaco no tiene un efecto negativo por sí mismo, ni en la masa muscular ni en la masa ósea. De hecho, en la masa ósea parece que incluso podría llegar a tener efectos positivos, pero no lo suficientes como para evitar el deterioro del tejido óseo. Esto también se da, por ejemplo, en cirugía bariátrica. Es muy común que años después de la cirugía bariátrica aumenten muy mucho las fracturas por estrés, las fracturas osteoporóticas. También en las cirugías bariátricas, depende del tipo, ¿no? Pues cuando nos unimos también procesos que son mal absortivos, ¿no? Pues se pueden crear déficits nutricionales, ¿no? Entonces, bueno, esto también se une a la restricción calórica autoimpuesta porque te has reducido el estómago. Ahora entramos en Entonces, todo eso. Dime. claro, entonces, digamos que todo eso es lo que da el fármaco. Cosas Claro. que la gente debe saber. El fármaco no parece crear resistencia. Se han hecho estudios en 2 años y vemos que parece que se podría usar tiempos muy superiores porque hay farmacología que va creando resistencia y se tienen que ir aumentando la dosis para tener los mismos efectos. Estos fármacos parece que no crean resistencia, por lo menos los que se han estudiado a tan largo plazo. Y cuando se acaba el fármaco, desaparecen los efectos que se generaban, con lo cual la reganancia de peso es algo común y suele ser rápida, entre otras cosas porque, claro, te encuentras con todos esos procesos que has silenciado sobre el apetito, pues de repente te los encuentras rápidamente. Hay gente que también recomienda hacer una desescalada en lo que es el fármaco cuando se va a abandonar. Al igual que hay una escalada subiendo la dosis para llegar a la dosis objetiva, hay una desescalada para hacerlo todo más paulatino. Y en general los efectos secundarios son bastante discretos, son estos que hemos dicho de orden gastrointestinal. Los efectos adversos mayores son bastante raros, incluso ahora se ha investigado, por ejemplo, la ideación suicida, ¿no? Que se ha podido producir con algunos fármacos. De hecho, siempre que se aprueba un fármaco, se establece un periodo de farmacovigilancia, es decir, se registran todos los posibles efectos adversos que puedan darse durante el uso de un fármaco y luego se analizan para ver si hay una relación causa-efecto. Claro, la ideación suicida se está investigando y parece que no tiene que ver directamente con el uso de un fármaco. También es cierto que en personas con obesidad la depresión y otras afectaciones son comunes y no necesariamente tiene que estar producido por el fármaco. También es verdad que como todo fármaco que module la ingesta alimentaria, pues puedes tener efectos no directos por el fármaco, sino por lo que está haciendo en ti. Por ejemplo, hay gente que utiliza la comida como una forma de calmar su ansiedad. Sí. Entonces, al no tener esa forma, se da lo que se llama una transferencia de, y a lo mejor de repente pues lo encuentra en otra actividad, ¿no? Y se pueden crear dependencias de otro estilo. Como tiene efectos secundarios, pues se están probando combinaciones de estas moléculas que estimulan el GLP-1, pues se están buscando otras hormonas como la milina, que sabemos que reduce un poco estos signos o todos estos fenómenos gastrointestinales, o buscando otras hormonas que potencien aún más el efecto que hay. Por eso antes eran un sintético de una molécula, ahora vemos que, por ejemplo, también se están utilizando que estimulan a la vez los receptores de GLP-1 y de GIP, o incluso se están investigando moléculas triples como GLP-1, GIP, glucagón. Es decir, Explica esto es, brevemente lo que es el péptido inhibidor gástrico, por favor, el GIP, bueno, que la es gente otra incretina que se explica secreta un poco junto lo con que el son las GLP-1. incretinas. Bueno, no, son hormonas intestinales. Hormonas intestinales que cuando la comida pasa por el intestino, Eso. se estimulan y se envían. Y tienen un efecto en el páncreas y tienen un efecto en otros tejidos, por lo que sabemos. Lo que pasa es que es cierto que el escenario que creamos con el fármaco no tiene nada que ver con el fisiológico. Pero esto no es malo en sí mismo, es simplemente que creamos un fenómeno artificial. Normalmente el GLP-1 y el GIP tienen picos
a medida que en las comidas, es decir, como hay un piquito, como hay un piquito, como hay un piquito. Un GLP-1 con una inyección sintético que lo que hace es estimular el receptor está a niveles suprafisiológicos constantes. Es decir, es un escenario fisiológico que no se produce si no es mediante el uso de exógenos y de esta naturaleza. También durante un tiempo se estuvieron usando lo que se llaman los DDP4, que son los fármacos que actuaban sobre la enzima que degradaba el GLP-1 y el GIP, que duran minutitos en sangre. Sí, un par de minutos. Entonces lo que se hacía era, para la gente que tenía diabetes, se mandaba un inhibidor del DDP4, que es la enzima que se encarga de degradar estas incretinas, y aumentaban un poco la vida media para hacer que tuvieran su efecto sobre el páncreas. Lo digo como ejemplo de, pues, si alguien todavía tiene DDP4 o pregunta o tiene curiosidad, pues que sepa por qué se actúa así. También, Aunque Walter, una pregunta, también creo que se está trabajando y se ha trabajado el tema de la combinación del GLP-1, corrígeme si me equivoco, con, por ejemplo, la leptina exógena. eso es más raro. Es Sí, decir, ¿no? ten en cuenta que la metreleptina solo está aprobada para gente que tiene lipodistrofias. Porque no, claro, no tiene la lipodistrofia, puede ser afectar a una porción del cuerpo o afectar a general, ¿no? Y puede ser innata o adquirida. Es decir, que tú vengas de serie o que algo por ejemplo, el VIH, pues produce una lipodistrofia adquirida, ¿no? Por los retrovirales que se usaban hace décadas. Entonces, digamos que la gente que tiene la leptina es una hormona que emite principalmente el tejido adiposo. Gente que tiene muy poco tejido adiposo porque tiene una afectación que no lo hace viable, que son las lipodistrofias, pues entonces para ellos sí está aprobado lo que es la metreleptina, que es un análogo de la leptina humana para que ellos puedan regular todas las acciones que hace la leptina, más allá de que sea una hormona de la saciedad. Realmente lo que se está investigando ahora especialmente son, por ejemplo, la amilina, que es también una hormona, en este caso es una hormona pancreática, que se emite junto con la insulina. Se emite insulina, péptido C y en muy menor cantidad, amilina. La amilina sabemos que es un sensibilizador de la leptina. Entonces, aparte de reducir los problemas gastrointestinales porque actúa en el cerebro, en todos esos procesos también de aversión, y aumenta la sensibilidad a la leptina. Pero digamos que se están probando muchas cosas, pero digamos que la leptina es una hormona que, como en obesidad hay resistencia a la leptina, tampoco se ha visto que Claro, su uso en obesidad sea muy interesante. claro. Otra cosa es que tú quieras usar un sensibilizador de la leptina, como la milina u otras hormonas, ¿no? Puede ser interesante, pero digamos que ahora estamos en una fase de eclosión. Ahora se están probando muchísimos fármacos en modelos preclínicos, es decir, en animales, ¿no? Incluso nuevas vías, y se están combinando con estos fármacos para ver cómo podemos, por un lado, quitar efectos secundarios y, por otro lado, aumentar los efectos que ya conocíamos. Entonces, digamos que se están buscando muchas combinaciones, ¿no? E incluso fármacos que se tenían un poco en el armario, ahora se están trayendo ahora de nuevo porque nos damos cuenta que se pueden combinar. Entonces, digamos que los próximos años serán años de cambios. Esto ha abierto una posibilidad que antes no teníamos. De hecho, los fármacos para la obesidad se han caracterizado siempre por tener un impacto muy menor. Muy menores, que hablamos de pérdida de peso del 5%, 8%, y siempre los efectos secundarios, no es que fueran grandes efectos secundarios, pero siempre generaban cierto malestar y no eran especialmente potentes, con lo cual, digamos, los problemillas que daban más los efectos que tenían no eran interesantes. Por ejemplo, los Listat, ¿no? Ya casi prácticamente ha caído en desuso, ¿no? Claro. Incluso el bupropión ya no se receta en España. La agencia española del medicamento ha dicho, bueno, esto se quita en medio. Con lo cual, se ha abierto la posibilidad de unos fármacos que los últimos que se están investigando tienen una potencia parecida a la cirugía bariátrica,
en el corto plazo, ojo, en el corto plazo. En el largo plazo sabemos que la cirugía bariátrica, con diferencia, en estudios a 20 años, es quizá la técnica que más efectos tiene a largo plazo y que mantiene la pérdida de peso. Estos fármacos de momento no mantienen la pérdida de peso. Una vez que se cortan, se empieza a recuperar el peso. Entonces se Por están ahí va la siguiente investigando. pregunta. Claro, por ahí va la siguiente pregunta. ¿Realmente a ti te parecen tan espectaculares estos fármacos en cuanto a resultados? Hombre, si tomamos la pérdida de peso, sí, tienen vamos, de hecho funcionan, no es Ujú. objetivamente en una alta tasa de pacientes tienen unos efectos durante su uso, ¿no? Muy potentes. Incluso ahora se plantean su combinación en la cirugía bariátrica, previa a, luego meterlo, incluso ahora se plantean dar en minidosis cuando, por ejemplo, puede haber se empieza a reganar un poco de peso, pues intervenir y bajar otro poquito de peso y darle un uso más intermitente, o se abre las puertas a que en un futuro haya gente que lo use de forma crónica. Sí, como, bueno, yo incluso he leído, no he leído en paper ni nada, simplemente he leído en artículos y foros que la gente comenta de como si fuese un parche de insulina. Tener algo ahí que yo de forma crónica pueda llevar, que no sea una inyección, sino que sea o algo oral y que pueda tenerlo, Sí, pues, bueno, de hecho, ahora ya están saliendo orales sí, para sí, quitar las inyecciones, es decir, que claro. todo esto no solo se van a abaratar costes, porque ahora son fármacos pues, que tienen un precio no muy asequible para todo el mundo, sino que se están facilitando muy mucho las formas de cómo se ofrecen las dosis, ¿no? Primero eran inyecciones diarias, luego pasamos a inyecciones semanales y ahora pues Sí. ya se están apareciendo orales. Ahora vamos al tema del precio y tal, porque yo antes he dicho que me parecía barato, tú has dicho que te parecía muy caro. Claro, ya esto es al final relativo, lo de caro barato. Pero quiero dejarlo aquí, ahora volvemos, porque ya has dicho que los resultados te parecen espectaculares. Entonces ahora mismo es cuando todo el mundo tiene la atención de, oye, esto que es tan guay, que dice este hombre que los resultados son espectaculares. Entonces, yendo a los casos prácticos, para ahora volver a los fármacos, me gustaría preguntarte si entra alguien a consulta, una persona joven, alguien que no tenga demasiada grasa y alguien que sea consciente de los hábitos, porque hoy en día hay mucha información y hay muchísima gente que sabe que tiene que hacer deporte, que sabe que una dieta saludable pasa por comer fruta y verdura y legumbre y no comer torreno o cosas extrañas, y que sabe las bases que tiene que llevar, pero que es irregular. A este tipo de perfil, ¿qué le recomendarías tú para perder grasa y para tener unos hábitos saludables, más allá de los fármacos? Bueno, digamos que los fármacos funcionen también es parte de la problemática que los acompaña. Aunque hemos dicho que sí, es verdad, es decir, objetivamente tienen unos efectos bastante buenos en lo que es claro, la supresión del apetito, pues hace que una restricción calórica sea lo más cómodo del mundo. De hecho, incluso hay gente que tiene que forzarse a comer porque apenas come, ¿no? Y podemos ver casos de gente que realmente pues, puede presentar déficits nutricionales o puede presentar otra serie de problemáticas precisamente por su inapetencia a la hora de comer. Digamos que son fármacos, como todo fármaco, tienen una prescripción médica. Eso no se nos debería olvidar. Y desgraciadamente hemos visto que precisamente el Ozempic se hizo famoso por su uso fuera de laboratorio, fuera de prescripción de laboratorio, porque el Ozempic se ha planteado como un fármaco, se planteó como un fármaco para la diabetes tipo 2. No se planteó como un fármaco para gente con obesidad, sino para gente que tenía diabetes tipo 2 y un exceso de grasa corporal, que este fármaco le podía venir bien. Y hemos visto que famosos han empezado a utilizar el fármaco fuera de prescripción de laboratorio. Incluso se ha dado una falta de estocaje que ha hecho que en diferentes países, las mismas agencias reguladoras pues, pidan a los médicos, por favor, que se ajusten al perfil clínico de la prescripción. Claro, y ahí llega el mercado negro,
porque entonces estamos viendo que hay gente que puede coger este fármaco. Claro, el problema de los fármacos es que, al igual que la cirugía bariátrica, no enseñan hábitos de vida. Hacen más fácil la pérdida de peso y eso en sí mismo es un problema. Porque claro, yo tengo que aprender a desarrollar unos hábitos de vida que me ayuden, ¿no? Dentro de mis condiciones de vida, me ayuden a mantener dentro de lo posible lo que he aprendido y seguir llevándolo a la práctica. No es tanto una cuestión de peso como que el fármaco, si se usa, debería usarse junto como una oportunidad de, ahora que no tengo tanta ansia por comer, voy a aprender a cocinar bien, voy a aprender a comer bien, voy a empezar a entrenar, voy a empezar a hacer muchas cosas, porque estoy en un momento de comodidad relativa en cuanto a este proceso, ¿no? Claro, el problema es que es tan cómodo que puede hacer que la persona diga, ¿para qué quiero aprender todas estas cosas? ¿No? Y ya estamos viendo problemas de gente que pierde peso, empieza a ganarlo cuando deja el fármaco, vuelve a utilizar el fármaco y pierde peso, empieza a ganarlo, utiliza el fármaco, o que ya diga, ¿para qué quiero hacer una restricción calórica tal cual? Si lo paso fatal, pues ya lo hago solo con el fármaco. Es decir, ya me niego a hacer cualquier restricción si no es con el fármaco, porque he visto que sin el fármaco es muy duro, con el fármaco es mucho más cómodo y liviano. Entonces, claro, el problema es un poco, o digamos, todo lo que, la mayor discusión que se está dando ahora a nivel tanto académico como clínico es cómo se usa, ¿no? El buen uso del fármaco, el darse a personas como un momento puntual, explicándole muy bien que luego va a haber una pequeña ganancia de peso que es normal, ¿no? Es como cuando alguien deja de fumar, pues lo normal es que gane un poquito de peso. Si no ganas nada de peso, o incluso pierde, pues nos tenemos que plantear que quizás está demasiado nervioso o pasa algo. Pues entonces esto es igual, ¿no? Tenemos que hacer un acto muy pedagógico, porque es un fármaco que es verdad que va a suprimir el apetito y tenemos que tener muy claro por qué lo usamos. Es decir, si es solo para perder peso, no tiene ningún sentido. Es decir, si es para perder peso, porque hay patologías en concreto que lo requieren, sí. Si es solo, tengo X porcentaje de grasa corporal, entro en el rango de obesidad, pero de momento no tengo ninguna patología, no se debería usar este fármaco. ¿Por qué? Porque es que, digamos, puede generar una distorsión en esa persona de cómo percibe las cosas muy mala, porque es que estoy dando algo que te suprime el apetito. Y esa sensación es muy fuerte. Es que es alucinante para la gente que diga, es que es la primera vez en mi vida que es que no tengo esas apetencias ni tengo esos problemas. De hecho, como hablamos antes fuera de la grabación, incluso estamos viendo que un posible uso de estos fármacos sean, por ejemplo, en ciertas adicciones o problemas como alcoholismo, para el tabaquismo, porque parece que también reducen esas necesidades, ¿no? A que todo esto habría que investigarlo con mucho más detenimiento y ver las personas. Entonces, claro, lo que más llama la atención es el mal uso, que muchas veces puede ser tanto del facultativo como de la persona. Y claro, no se está incidiendo lo suficiente porque nos estamos basando en el éxito del fármaco, especialmente en el peso perdido. De hecho, cuando se hacen estudios con el fármaco y hábitos de vida, es decir, ya intervenimos bien con ejercicio físico, nos damos cuenta que los efectos son muy parecidos. Claro, si los miras solo desde el punto de pérdida de peso, si los miras a nivel no cuantitativo, sino cualitativo, dices que no tienen nada que ver. Claro. Entonces, claro, e incluso cómo se hace todo, ¿no? Se podría plantear el uso del fármaco a lo mejor cuando ya se hace una restricción calórica y te empiezas a acercar a ese plano, pues a lo mejor empieza a usarlo ahí, no desde el principio. No sé, plantearlo de una forma muy concreta, Sí. que con el tiempo iremos aprendiendo, pero que actualmente se están vendiendo como fármacos para la pérdida de peso, no Claro. para el tratamiento de una patología. Yo veo Y aquí eso es 3 muy puntos. peligroso. Yo veo aquí 3 puntos de todo lo que hemos ido hablando, tanto dentro como fuera de cámara, veo aquí 3 puntos. Por un lado, lo que tú comentas de la pérdida de peso cualitativa. Quiero decir, si para una restricción calórica
normal a cualquier persona, ya recomendamos el entrenamiento de fuerza, por decirte algo, ¿no? Igual que recomendamos un buen descanso, por ejemplo, para prevenir la pérdida de masa muscular, para un montón de cosas, si es una restricción calórica forzada, porque directamente mi cerebro no me pide comer, mi cuerpo no quiere que coma, pues claro, ahí muchísimo más debemos tener una serie de hábitos que lo acompañen. Esto ya es un punto que apenas se está trabajando desde, no voy a decir desde dónde, pero bueno, no me llega esa sensación de que se trabaje bien. Y luego otros dos temas que tú has comentado, y es que fuera de la obesidad, ya con el mercado negro, tampoco quiero entrar cómo lo consiga mucha gente, que prácticamente no tiene, ni prácticamente ni nada, ni tienen sobrepeso siquiera. Solo lo quieren usar pues, porque se ha vuelto algo viral, algo que se usa en Hollywood o que se usa en redes sociales, se habla mucho de él. Y claro, tenemos, por un lado, que si hacemos una restricción calórica forzada en una persona que no tiene sobrepeso, me va a llevar a un déficit nutricional, como tú has comentado antes. Y por otro lado, que si yo lo que estoy haciendo un uso de un fármaco para paliar que tengo 3 4 kilos más de grasa de la cuenta, porque tengo una mala relación con la comida, porque tengo ansiedad, porque tengo un problema X y lo reflejo con la comida como algo hedónico, y me meto en una restricción calórica con un fármaco sin yo trabajar de ninguna forma esa relación con la comida, cuando deje el fármaco voy a tener dos problemas, el mismo de antes más el déficit nutricional del que hemos hablado. No, y aparte, hay mucha gente que puede tener obesidad y un trastorno de la conducta alimentaria no diagnosticado. Y claro, estos fármacos son como me estás permitiendo potenciar al extremo todo lo que tengo. No, sí, es un tema complicado. De hecho, la parte psicológica recibe muy poquita atención. Y yo creo que con estos fármacos es muy importante hacer un trabajo, un buen trabajo, de asegurar que la persona entienda, acepte y sea necesario el uso de este fármaco, que muchas veces se puede hacer un abordaje neutral con el peso, que yo lo prefiero en muchas ocasiones, porque realmente no hace falta o los objetivos clínicos no son relevantes para lo que es decir, no tienen que ir de la mano de una pérdida de peso, necesariamente. Entonces, claro, aquí también entraría la discusión de qué es condición a qué es enfermedad, que todavía se amalgaman los términos y todo el mundo que tiene X porcentaje de grasa corporal y peso tiene enfermedad cuando realmente podría tener una condición de y no obesidad como patología. Y claro, aquí Sí. se Explica un podría poquito de esto plantear. si quieres, porque también me pasa mucho, claro, yo al final trabajo con gente deportista y tengo muchos pacientes o muchos asesorados, mejor dicho, porque no tienen ningún problema, no padecen de nada, con una buena base de masa muscular, que igual también tienes un poco más de grasa. El IMC ya te da alto, ya vienen porque, es que en la revisión de mi trabajo me han puesto que tengo obesidad. Cuéntanos esta diferencia entre condición y enfermedad. Bueno, lo primero es decir que no hay una definición universalmente aceptada de obesidad, con lo cual eso ya supone un problema de base. Como recoge la OMS, por ejemplo, la obesidad es un acúmulo excesivo de grasa, no un peso excesivo, un acúmulo excesivo de grasa que condiciona la salud, que puede condicionar la salud de las personas. Entonces, claro, es decir, alguien que tiene una buena composición corporal o relativamente buena, pero tiene más peso, puede entrar en un índice de masa corporal de 30, que ya se cataloga como obesidad, pero realmente no tiene obesidad. De hecho, la obesidad con los índices de masa corporal en la gente que entrena es absurdo, porque te puede llevar a equívocos muy enormes. De hecho, el índice de masa corporal en general es absurdo, porque también nos podemos encontrar esos perfiles que pueden tener obesidad por ese exceso de grasa, pero no por peso, con lo cual encontraríamos a esa gente que está a lo mejor en sobrepeso, son delgados y anormalidades metabólicas. Esto lo vemos en la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 generalmente concurre con mayores niveles de grasa corporal, pero también tenemos gente delgada que tiene diabetes tipo 2, con lo cual no es intrínsecamente la mano. Normalmente la obesidad hablamos de una enfermedad crónica, es decir, que no se puede curar, se puede dar una remisión de parte de la sintomatología. Y esto es un aspecto vital. No es lo mismo alguien que, imagínate, durante la pandemia, yo siempre pongo el ejemplo, haya ganado peso, haya incluso desarrollado hipertensión. Sí, tiene todas las características de obesidad, pero realmente en su caso sería una condición totalmente reversible.
decir, podría volver a un estadio anterior con dificultad, con toda la dificultad que supone mejorar esos aspectos en esta sociedad, pero habría una curación, por decirlo así. Pero es porque nunca hubo una patología, hubo una condición de obesidad. En cambio, alguien que siempre desde pequeño ha estado en unos niveles muy por encima, siempre ha tenido mucha grasa corporal, años y años, pues entonces, y nos encontramos que llega a unos umbrales de peso muy elevados, ¿no? Pues entonces nos damos cuenta que esa persona sí podría tener una enfermedad crónica. Que la enfermedad realmente, por más lo mismo, el tratamiento clínico depende también de todos esos dominios, de si hay afectaciones de ella en otros tejidos más allá del adiposo o no. Por ejemplo, si tiene ya hipertensión, si tiene, porque nos podemos encontrar esos perfiles de personas metabólicamente saludables o que no tienen anomalías metabólicas. Entonces, claro, en estas personas habría que plantearse muy serio si lo que quiere es perder peso o mejorar hábitos de vida. Porque dice, bueno, es que nunca, o hay gente que tú planteas que nunca va a ser normopesada, sobre todo a medida que va avanzando en el tiempo y se van perpetuando ciertas modificaciones. Por ejemplo, sabemos que el hipotálamo, que es, digamos, dentro del cerebro, el regulador maestro de la energía, ¿no? Tanto de la temperatura como de la ingesta alimentaria, pues es más grande en las personas con cierto índice de masa corporal. Y sabemos que eso es un cambio ya estructural, no en cómo funcionan las cosas, que sería el software, sino es que tiene un cambio estructural del hardware y que incluso en cirugía bariátrica no llega a reducirse en ciertas personas. Con lo cual, en esos casos estaríamos hablando de una enfermedad crónica, que hay aspectos que no se pueden revertir. Hay afectaciones que no se pueden cambiar o no sabemos todavía si es posible hacerlo o no. Entonces, claro, eso sí es una enfermedad crónica. Es como la diabetes tipo 2. El daño pancreático no se recupera. Se puede mejorar alguna parte porque hay células betas que no mueren. Lo que hacen es pasar a un estadio anterior, lo que se llama una desdiferenciación, y se quedan ahí, y cuando uno quita esa hiperglucemia por la reducción de grasa en el páncreas y en el hígado, pues digamos que se recupera, pero porque no se habían muerto. Pero sin embargo, a medida que aumentan los años, sí se van muriendo. Y, por ejemplo, una persona que tiene diabetes tipo 2 desde hace 10 años, pues la remisión, ¿no?, es casi imposible. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de recuperar la secretación de insulina a los niveles mínimos para que mantenga una normoglucemia. O digamos una glucemia un poquito más elevada, que lo metería en esa hiperglucemia intermedia prediabetes. Bueno, pues esto es igual. A medida que pasen los años, se vayan deteriorando ciertos tejidos, pues hace que todo sea más difícil. No es una persona de 20 años que podríamos mejorar muchas cosas, una persona de 40 que lleva desde los 6 meses con obesidades, suponiendo que no sean obesidades monogénicas, sindrómicas o hipotalámicas, que son casos concretos especiales que nadie duda que son patologías. Entonces, claro, el fármaco o los fármacos tendrían sentido primero, en cuadros clínicos reales de obesidad como patología. No se deberían usar para la prevención, porque realmente es una mala idea, un mal enfoque. La prevención debería partir de una base pedagógica y la farmacología no tiene por qué tener esa base pedagógica, a menos que se haga un gran esfuerzo. Y ese gran esfuerzo parte de un equipo interdisciplinar en el que realmente no se suele tener acceso ni en tiempo ni en forma. Es complicado. Entonces, yo, los fármacos, el mayor problema que le veo es que se deberían usar con mucha consideración. En general, en el mundo clínico se hace, ojo, no se dan así como si fueran caramelos. Pero es verdad que cuando nos metemos ya en ciertos ámbitos, pues, por ejemplo, la medicina privada no tienen, digamos, una metodología tan estricta como la pública en según qué contexto. Entonces, hay que tener cuidado cómo se están ofreciendo. Y estamos encontrando casos de gente que no tiene adicción, porque no van a generar adicción a los fármacos, pero sí está generando cierta dependencia a la hora de hacer una intervención. Decía, es que quiero el fármaco y si no, no hago un cambio de hábitos de vida, ¿no? Es como la gente que tiene una mala relación con el uso de anabolizantes, que ya te dice que si no lo está usando no va al gimnasio.
no va a entrenar. Pues ahí hemos creado dos problemas. Primero, una mala relación con estos fármacos por un mal uso y aparte que ya el ejercicio físico, que era algo positivo, lo hemos supeditado al uso de. Entonces, hay que aprender a comer, no aprender a hacer dieta. Claro. Entonces, claro, este es el problema, se mete todo y como se está centrando los resultados en el peso, no en la composición corporal, no en los hábitos de vida, no en la condición física, no en aspectos psicológicos, no en aspectos de salud mucho más cualitativos y no tan cuantitativos, que digamos el mensaje que le llega a la gente es complejo. Incluso la misma guía Giro española que acaba de ser publicada, ¿no? Que es un esfuerzo de varias sociedades médicas, habla de peso saludable, cuando el peso realmente es quizá un marcador de salud, primero, muy subjetivo y que hay formas mucho más interesantes de definir el peso corporal como puede ser la composición corporal. Yo siempre pongo el ejemplo de un chico que viene a entrenar y en 2 años gana 8 kilos de, bueno, 6 kilos de masa muscular y 2 kilos de grasa corporal. 8 horas, No, 8 pero horas alto. mejora todo a lo mejor en 2-3 años. ¿Cuál es su peso ideal? ¿El que tenía antes o el que tiene ahora? Claro. Es decir, tenemos que ver que son rangos suscritos a un contexto y por lo cual hablar de un peso ideal es absurdo. Incluso ya el índice de masa corporal es absurdo porque en las diferentes fases etarias, en las diferentes edades no marca lo mismo. Es decir, en una persona mayor no es igual el índice de masa corporal que en una persona joven, entre otras cosas porque ha reducido la altura. Ya solo con eso ya estás cambiando un poco todas las consideraciones. Con lo cual Sí. es un tema Yo bastante complicado. creo personalmente que aquí hay dos cosas que afectan y quiero recalcar que este podcast quería hacerlo contigo porque es un tema que veo que se va de las manos. O sea, la farmacología es algo que de normal la gente no sanitaria no habla. Nadie se pone a hablar de medicamentos para cualquier cosa, cualquier afectación. Y aquí me está pasando un poco como el COVID, que todo el mundo era experto en vacunas. Yo ahora me vienen clientes que me empiezan a hablar que si el Orlistat, que si el tercipatida, que si como si fueran ellos médicos y Sí, sí. simplemente por viralización del tema. Entonces, hay dos temas que me concomen un poco la cabeza y que creo que han desembocado en este, que es, por un lado, lo accesible que son estos medicamentos, ya no sé si por mercado negro o tal, por eso te pregunto, y por el otro, lo que tú has hablado del pesocentrismo. Tampoco no sé si llamarlo gordofobia, no sé si llamarlo sociedad obesogénica, pero sí es verdad que todo el mundo obsesionado con ese peso ideal, con esas características de una fisonomía muy delgada, no sé cómo explicarlo realmente, más allá de una tendencia totalmente increíble hacia la delgadez. Y ya te digo, no los quiero clasificar de gordofobia ni de nada, Bueno, es simplemente parte del preguntarte tu problema. opinión. Es parte del problema. De Mm, hecho, digamos, el problema de la gordofobia es también una parte moral. Hemos moralizado que la gente que tiene una estética, pues gente más gorda, es porque no tienen voluntad, no se quieren, no se cuidan, y gente delgada sí, ignorando todos los aspectos biológicos y sociales de la obesidad. De hecho, eh, tanto la obesidad, la diabetes, tipo 2, ¿no? La enfermedad cardiovascular, hablamos de enfermedades ambientales que se producen por una interacción entre la genética y el ambiente. Pero si no existe ese ambiente, claro. lo que queda son residuos de esa incidencia de enfermedades. Entonces, claro, digamos que estas enfermedades son ambientales. Si quieres tratarlas, deberías tratar el ambiente, no a los individuos. Explícanos un poco Pues, qué es el ambiente para que todos nos entiendan. me refiero a la forma en la que comemos, en la que vivimos, todo eso nos lleva a una serie de factores de riesgo. Por ejemplo, el estrés con el que vivimos actualmente, la falta de sincronía con lo que llamamos ritmos circadianos, que al tener luz artificial, móviles, pues claro, y muchas veces no tenemos ni que exponernos al sol si teletrabajamos. Entonces, claro, todo eso conlleva una serie de alteraciones en nuestro cuerpo. Después, la misma presión social por el cuerpo, por ser exitoso, por una serie de valores que se están vendiendo como necesarios, ¿no?
todo eso nos crea unas presiones que pueden dar lugar a ser la base como factores de riesgo, la alimentación que tenemos hoy día, la exposición a contaminantes ambientales, que no podemos evitarlo por mucho que queramos, pues todo junto forma un ambiente que es muy propenso para el desarrollo de patologías, que muchas veces las enfermedades ambientales se supone que no son transmisibles porque no hay ningún agente patogénico como un virus, una bacteria, una larva que se encargue de su propagación. Pero en este caso son aspectos culturales. Es decir, cómo comemos también es un aspecto cultural y educacional. Estamos alejándonos de la forma habitual de comer que teníamos muchas sociedades y cada vez nos parecemos más en cómo comemos. Antes, por ejemplo, el ejemplo más claro es los refrescos. Antes un refresco se usaba en los cumpleaños como algo muy puntual. Ahora se puede comer con refresco. Es algo habitual. Pues, digamos, todos nuestros hábitos de vida cada vez son peores, somos más sedentarios, pero porque ya cada vez necesitamos movernos menos. De hecho, el COVID ha potenciado mucho ese sedentarismo. Pues ya muchas veces podemos comprar las cosas online, no tenemos ni que ir a los sitios a comprarlas, ni a probarnos la ropa, ni incluso la comida ha aumentado desde el COVID, todo lo que es los pedidos a domicilio, nuestras redes sociales se están perdiendo, ya cada vez tenemos mucho más amigos por redes sociales que en la realidad. Entonces, digamos, todo está creando un nicho que hace que muchas enfermedades se den. Por ejemplo, algo común que hemos escuchado todos alguna vez. Yo tenía hipertensión hasta que me jubilé. Pues señores, ahí no era una cuestión de alimentación, no era una cuestión de ejercicio físico, era una cuestión estrictamente ambiental. El trabajo era muy estresante para ti y cuando lo has dejado, mágicamente, Sí. ¿no? Te has mejorado. Entonces, cuando hablamos de obesidad, hablamos de que hay una predisposición genética hacia eso, es decir, puede ser desde mayor hambre hedónica, menores niveles de saciedad, saciación, esa saciación es lo que hace que dejemos de comer y saciedad lo que estemos sin hambre hasta la siguiente comida. Hay gente que sí, es verdad que tiene un metabolismo basal más bajo, mayor absorción de grasas a nivel intestinal, pues júntalo todo y hay gente pues que puede tener todos los aspectos o algunos, o incluso otros desconocidos, que hace que su relación con la alimentación sea diferente, su cerebro sea diferente en relación a la comida con otra persona. Pues entonces, claro, hace que haya gente que te puede decir, yo es que no estoy saciado nunca. Yo paro de comer, pero realmente paro porque he comido mucho, pero no me encuentro nunca lleno. Y puedo comer, para sentirme lleno tengo que comer toneladas de comida. Pues claro, hay gente que eso lo llama fuerza de voluntad. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que, por ejemplo, la fuerza de voluntad está muy bien como concepto, pero en clínica no tiene sentido. Primero porque no la podemos valorar. No tenemos ninguna escala que nos diga, usted tiene tanta fuerza de voluntad. Después no tenemos herramientas para, para objetivamente mejorarla. No sabemos que no hay ningún estudio que diga, pues si hace esto tienes más voluntad. Entonces, después de existir, habría muchos tipos de voluntad, porque hay gente que puede hacer barbaridades en ciertos aspectos, pero en otros ser muy susceptible. Con lo cual, ya es y aparte, hasta qué punto son los determinantes biológicos lo que dan la obesidad, lo que dan, perdón, la fuerza de voluntad para facilidad para hacer ciertas cosas u otras. Con lo cual, los fármacos estos no mejoran la voluntad, crean un evento biológico. Entonces, claro, todo esto se junta y eso es lo que llamamos un ambiente. Hemos dicho ambiente obesogénico, pero realmente no es solo obesidad. Es un ambiente que favorece todas las enfermedades no transmisibles habituales en nuestro día a día. De hecho, cuando analizamos poblaciones no occidentalizadas, no industrializadas, vemos que la tasa de incidencia de muchas enfermedades cae en picado y en cuanto se meten en la vía de desarrollo, en los países, por ejemplo, que entran en vía de desarrollo, aumentan todas este tipo de enfermedades porque entran en una dinámica totalmente diferente a su estilo de vida. Entonces, claro, eso, digamos que si quisiéramos tratar realmente estas enfermedades, tendríamos que tratar el ambiente. Es decir, sería, ¿usted quiere que haya menos obesidad? Pues haz que la gente tenga más dinero,
tenga mejor información, pueda comprar mejores productos alimentarios, tenga tiempo para entrenar, para el ocio, tenga tiempo para ver a los amigos, tener mayor desarrollo con su familia y su red de amistad, pueda exponerse más tiempo a la naturaleza, es decir, es que tienes que cambiar el ambiente. Claro. Porque de Sí, hecho sí. se crean lo que se llaman guetos metabólicos. En zonas de pobreza, marginación, pues claro, todo eso afecta en cómo el cerebro de la gente funciona, cómo funciona su fisiología, son más hiperreactivos a ciertos estreses, pues todo eso cambia a las personas. Entonces, cuando hablamos de prevención, ya lo dijo Lalonde en el 74, más Lalonde, es que la prevención debería ser la base. Tenemos una medicina intervencionista. Pero al revés, esto, ojo, con todo el respeto a los sanitarios, que lo intentan hacer bien, pero es que no es un problema Sí, no, de los no. sanitarios. Como Y dijo, yo mira, creo... una Sí, frase de sí, sí. Margaret Chan que es que lo explica todo. Ella dijo, todos los ministros son ministros de salud. Mm, Es sí, decir, el Ministerio de Salud no se debería encargar de estas cosas. sí. ¿Quieres que mejoren las cosas? El de trabajo, el de interior. Es decir, crea una sociedad saludable. Claro, yo esto también lo hablo mucho porque yo soy muy liberal, ¿no? Entonces, pues más allá de eso, cuando la gente me habla de salud, digo, mira, aquí hay un tema muy importante y es que el gasto en salud público realmente lo puede ser infinito. Porque a mí me llega un paciente y digo, mira, esta persona tenemos que destinar recursos para que tenga, yo qué sé, unas muletas. Genial. Otra persona, pues mira, es que tiene un problema del que necesita un psicólogo o necesita de un nutricionista, o necesita de un entrenador, o necesita de un dentista, o lo que necesita esta persona para su salud es irse de vacaciones, o es que necesita una psicóloga de pareja porque es que tiene un problema con su esposo, con su esposa, con sus hijos, y todo eso es salud. ¿Dónde pones el límite en qué es la salud? O en cómo trabajar la salud, mejor dicho. Es muy, muy, muy complicado. Sí, de hecho, mira, ahora por ejemplo se está dando mucha importancia a la salud psicológica, cosa que me encanta, porque la figura del psicólogo está emergiendo como lo que es, ¿no? Alguien que te ayuda, no alguien que trata a los pacientes con trastornos mentales, que tampoco es malo, pero que siempre se ha relacionado el psicólogo con, tengo que tratar necesariamente patologías severas, no. De hecho, los psiquiatras también, hay veces que el mismo psicólogo puede ver que lo que necesita es un psiquiatra y, oye, genial. El problema es que, como decía un amigo mío psicólogo, un psicólogo no puede mejorar un trabajo de mierda. Que dice, es que yo te puedo ayudar y dar herramientas, pero es que tu trabajo es una mierda, me refiero. Es decir, tu Sí, jefe es sí, un sí, mamón y tu trabajo es una mierda. Pues, sí, sí. ¿qué quieres que te diga? Es decir, hasta que no consigas salir de ahí, es Claro. que, es que tu Yo situación es esto un infierno. me pasa mucho en consulta, ya te digo, yo trabajo en la parte deportiva, nada espectacular, pero por ejemplo, las personas que trabajan con turno extraño y de noche, pues se lo digo mucho, digo, mira, vamos a trabajar con lo que tenemos. Ahora partimos de la base con que tienes esto que te está puteando. O sea, si me vienes sin dormir, ¿qué vamos a cambiar? ¿Que te voy a poner brócoli o te voy a poner avena en vez de Sí, sí, cereales? no, ¿Dónde está el problema? Si me no. estás durmiendo 5 horas o 4. Claro, entonces también las redes sociales están, bueno, son un reflejo, las redes sociales son un reflejo de la sociedad al fin y al cabo, entonces, y cada vez vemos que hay más polarización en todos los aspectos. Y el problema de la polarización no es tanto que, que se puedan dar visiones contrapuestas, incluso muy alejadas, sino que no permite llegar a acuerdos. Y ese es el mayor problema, que se están rompiendo los puentes de entendimiento. Entonces las cosas o son blancas o son negras. Y desgraciadamente, cuando tratamos a cualquier persona, hay muchos grises. Y se está perdiendo el foco en todos esos grises. Entonces se está simplificando los mensajes al extremo y pasan de ser mensajes sencillos a simplistas. Y claro, aquí todo es un problema, porque yo, por ejemplo, puedo decir, los fármacos tienen muy buen efecto. Y está contrastado y hay muchos estudios muy bien realizados que muestran que son efectivos. Y los efectos son menores, son muy seguros, de los fármacos más seguros que podemos tener. Pero claro, también puede decir son una mierda porque no enseñan hábitos de vida, pueden potenciar los trastornos de la conducta alimentaria, una mala relación con la comida, con los hábitos de vida.
Y claro, nos encontramos esos dos puntos de todo es maravilloso, súper guay, son la herramienta definitiva o es una mierda y te están engañando. Y claro, es que el mundo es muy complicado. Pues habrá gente que sí le pueda venir bien y realmente sea una ayuda y gente que no le vengan tan bien. Pero no tanto porque el fármaco sea malo, sino porque el uso que se le ha dado a un contexto determinado no era el adecuado. Por ejemplo, ahora sabemos que los fármacos, pues claro, por la pérdida de peso tienen un efecto en la masa muscular y en la masa ósea. No tiende a ser clínicamente significativo, pero por ejemplo, en personas mayores, pues, claro, ya supone un parón porque ahí puede haber un riesgo de sarcopenia más acentuado en ciertos contextos. ¿Qué se está investigando? Pues ahora ha salido un fármaco que es el bimagrumab, que es un modulador de la vía de la activina. Digamos que la vía de la activina, en este caso, se puso muy de moda porque regula la miostatina. La miostatina es un inhibidor del desarrollo muscular, pero es un inhibidor coherente, me refiero. Si yo tengo, incluso cuando se da una ganancia de masa muscular y hay un efecto de hormonas de crecimiento, se activa un poco la miostatina para limitar el desarrollo muscular. Claro, en sedentarismo aumenta la miostatina. Digamos que eh, el bimagrumab es un fármaco que hace que, más que tú ganes masa muscular, es que apenas pierdas masa muscular. Sobre todo un efecto más de control sobre la pérdida que sobre la ganancia. Entonces era muy interesante, por ejemplo, para situaciones donde la pérdida de masa muscular es grave, enfermedad cardiovascular, renal, la cachexia caquexia, ¿no? en cáncer, pero también se ha usado para la pérdida de peso, viendo que tenía efectos menores sobre el apetito, pero preservaba la masa muscular o incluso la podía aumentar un poquito. Gente haciendo bicicleta en restricción calórica incluso ha ganado masa muscular, perdiendo peso. Entonces ya se han aprobado ensayos para combinarlo con la semaglutida, que es la base del GLP-1. Claro, esto, por un lado, alguien puede decir, genial, porque uno de los efectos negativos del fármaco, que era sobre la masa libre de grasa y dentro de la masa libre de grasa, la masa muscular, pues podemos solventarlo. Pero también tiene la otra lectura de decir, es que cada vez hay menos alicientes para un entrenamiento real. No. Entonces es como todo. Tenemos que encontrar, digamos que estos fármacos lo que deberían hacer es llevarnos a un planteamiento de que si estas enfermedades tienen una base ambiental, no debemos caer en la tentación de tratar farmacológicamente el ambiente o las consecuencias de ese ambiente. Claro. Y debería llevar a la comunidad científica y médica a una consideración y decir, un momento, tenemos una herramienta que parece que funciona y que la podemos hacer crónica, porque las cosas apuntan a que se puede hacer crónica porque llevamos usando estos fármacos en diabetes durante mucho tiempo y hemos visto que no hay efectos secundarios que se den a los 5, 10, 15 años. Eso está por ver, pero apunta a que podría ser. Entonces es un momento de reflexión, de parar, poner el freno y decir, ¿cómo gestionamos esto? Ya tenemos la herramienta y vemos que funciona. ¿Cómo lo gestionamos bien? Porque la estamos usando, pero todavía no estamos viendo los efectos, por ejemplo, sociales Sí, eso es a que va a donde yo tener este iba. fármaco. Yo, por ejemplo, y no soy psicólogo, pero me da la sensación de que, por un lado, estamos intentando que todo el mundo, como tú has dicho antes, ¿no? Todo el mundo sea rico, todo el mundo tenga abdominales, todo el mundo tenga éxito, pero por otro lado, intentamos evitar el dolor a costa de fármaco, y me refiero más al dolor social, por ejemplo. El tema del entrenamiento, ¿no? Y del deporte en general. La mayoría de gente hace deporte por algo social. A mí todavía no me ha llegado nadie a contarme, no, es que quiero prevenir la pérdida de masa muscular. No, No. sí hay mucha gente que te dice, oye, me quiero sentir bien y te lo explica, pero la mayoría de personas eso le aguanta una semana. El que estén entrenando durante años es por la parte más social. Por eso yo, por ejemplo, que me dedico al CrossFit, lo defiendo tanto para gente, para público promedio, por el tema de la adherencia. No es por otra cosa, no es porque que si lo pone a hacer sentadillas, peso muerto y luego lo manda a correr, va a ser lo mismo.
pero el tema de la adherencia, de que lleguen allí con un grupo, con la música, luego Ujú. hacemos una cosa a otra, esa es la parte social. Igual que también creo que el perder grasa o el tener un cambio físico tiene una parte tuya muy fuerte de autorrealización y también te forja mucho el carácter y esa felicidad tuya que consigues, digamos, desarrollándote a ti mismo. Si todo esto lo trabajamos con fármacos, pues puede que dentro de 10, 15 años, es que ya llega un momento en el que se me escapa realmente qué es lo que Mira, uno entre quiere otras conseguir. cosas, porque no hemos cambiado el modelo de belleza. Claro. El modelo de belleza que se está imponiendo es irreal, Mm, es absolutamente absurdo. Es mm, decir, ahora mismo nuestros ídolos de los 80, por ejemplo, Sylvester Stallone en Rocky 2 es un pardillo de Instagram. sí, sí. Su cuerpo, vamos, muscularmente sería un pardillo, es decir, no tendría apenas seguidores. Ahora estamos viendo gente mucho más desarrollada, con unas estéticas mucho más marcadas. Es decir, ese también es un problema social, es decir, la- que alguien entrene por estética no está mal. De hecho, la gente joven, aunque te digan que lo hacen por salud, realmente una base es estética, porque es normal. Es decir, y eso no tiene que ser negativo. El problema es qué estética estamos vendiendo y se está promoviendo para alcanzar. Es como, por ejemplo, ahora, ya no se trata de tener dinero, se trata de ser rico. Entonces, claro, el éxito, si lo mides por el dinero, ya está mal, pero es que encima estamos vendiendo unos niveles o unos estándares absurdos. Sí, sí. Entonces, todo esto es un problema social que necesita un tratamiento social. Y claro, los fármacos no son más que parte del problema y se acabarán convirtiendo en parte de los síntomas que tiene esta sociedad. Ya el hecho de que la FDA, la tirzepatida, la plantee como un fármaco para el tratamiento crónico del sobrepeso, la obesidad, no, pues ya te da una indicación bastante deletérea de lo que es, cómo se está vendiendo. Entonces, digamos, ese es el problema. No estamos educando a la gente, no hay una base pedagógica en las acciones que hacemos. Nos estamos basando en resultados o en objetivos, pero que no están unidos a algo de te voy a enseñar, te voy a dar herramientas, te voy a plantear situaciones y tú decides. No, todo va como mucho de sota caballo rey y a esto tienes que aspirar, a esto tienes que buscar y esto tienes que conseguir. Y todos los caminos intermedios son, lo importante es el antes y el después. El durante, cómo has llegado a eso. Y el después de después no nos importa. Nos Mm, importa el después. El centro sí. es el después. Y eso es el mayor error que hay. Entonces, claro, estos fármacos ofrecen un después muy interesante, pero no tienen una base pedagógica en el durante ni tienen una base pedagógica en el después de después. Es que son los momentos más importantes, Claro. curiosamente. Mm, Entonces, claro, todo esto es más de lo mismo. Y cuando hablamos de obesidad, si hablamos de enfermedad crónica, que no es curable, podemos mejorar aspectos, pero no podemos revertir todo, es que el tratamiento debería ser igualmente crónico. Con lo cual, deberíamos plantearnos estrategias a muy largo plazo y crear adherencia, es decir, hacer adelgazar a alguien 20 kilos es relativamente sencillo. Dentro de lo difícil es lo más sencillo que hay. El problema es que no lo va a mantener. Y aparte, le va a generar una mala relación por cómo ha llegado a esos 20 kilos menos, que lo va a intentar simular, porque ha visto que eso le ha funcionado, pues lo va a intentar hacer otra vez. Claro, ahí no ha aprendido nada. Y es un fracaso más porque al final recuperará el peso. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nos marcamos objetivos que difuminan la solución a la que debemos llegar. La idea de la obesidad no es un normacuerpo. En algunos casos se podrá conseguir, ¿no? Sí, pero en otros muchos no. Es como la gente cuando te enseña una foto, yo me quiero poner así, y tú dices, es que tú no tienes esa estructura ósea. Es decir, tú en la vida vas a tener la cinturita de esa persona, por mucho que quieras. Es decir, esto vamos, te tendría que limar la cadera para conseguir esto, ¿sabes? No se puede. Entonces, es ese problema que estamos dando palos de ciego y los fármacos sí van a tener unos efectos
asombrosos en el corto plazo, pero el problema es el largo plazo. Pero el mismo que tiene la obesidad y otras enfermedades, es el largo plazo. Que no lo estamos viendo con la perspectiva adecuada. Y como no lo estamos viendo con la perspectiva adecuada, ni tenemos herramientas para asegurar un buen largo plazo, lo lógico sería mirar hacia la prevención. Que no estamos mirando nada a la prevención, porque todos estos fármacos están bien cuando ya hay un problema, pero no están bien cuando no lo hay, porque además lo pueden provocar en el mal uso. Entonces, es un tema que realmente es mensaje para la gente. Sí, son una herramienta muy útil y son seguros. Yo del mercado negro, de base, le diría a la gente que no comprara nada, ¿sabes? Porque suerte es si es, aunque sea un subdosificado de lo que te están vendiendo, pero pueden ser otras cosas y eso te puede llevar a problemas muy serios. Además, tratar a alguien que no sabe lo que se ha tomado es complicado. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues decirle a la gente que sí, que son una herramienta, que pueden confiar en sus médicos, que pueden preguntarle lo que quieran, que además es un derecho de los pacientes que estén bien informados, pero que sepan que el fármaco es una herramienta, pero no es una solución. Es una herramienta para llegar a un lugar que tienes que tener muy claro cuál es. Si no lo tienes claro, seguramente te equivoques. Entonces, volvamos a la gente. Ten una conversación, es mucho más interesante tener una conversación tranquila y decir, mira, esto es lo que puede pasar y por dónde vamos a usarlo. No. Y luego ya vemos. No. El por si acaso, es como yo, me estoy tomando este suplemento, ¿por qué? Por si acaso. No, esto no funciona así. Es decir, las cosas se hacen por una razón. Si no, no se toman. Ese por si acaso es... ¿Y por qué haces este ejercicio? Por si acaso, porque vaya bien. No, entonces eso es actividad física, no es ejercicio físico, no me va a decirle. Claro. No es lo mismo. Pues esto es igual. Usted va a tomar un fármaco, pues tiene que haber claridad en el por qué y el para qué. Sí, estamos tratando una patología, vale, pero el escenario posterior lo estamos desarrollando. Sabemos qué vamos a hacer después, después lo tenemos claro, vamos a impactarnos. Pues entonces tenemos un problema y con todo, que de hecho un problema de las cirugías bariátricas son las recidivas. Pueden no ir tan bien y pueden no ser, y la gente lo plantea como el final del camino. Me opero y se acaban mis problemas. No, amigo. Esto no tiene que ser así y puede no ir tan bien. Aparte de que toda cirugía tiene sus riesgos. Obvio. Aunque es muy seguro, pero oye, es una cirugía. No es una tontería como para decir, pero y no pasa nada. Sí. Además, ya tu vida va a cambiar, porque se van a dar una serie de cambios anatofuncionales que vas a necesitar una serie de... Te va a costar seguir una dieta normal. No, sino que vas a tener déficit, se van a dar una serie de cambios que obviamente, por ejemplo, ya solo tu relación con el alcohol necesariamente te cambia. Porque claro, al quitar por ejemplo, una cirugía de RUX, al quitar el paso del estómago, la metabolización del alcohol prácticamente depende del hígado, con lo cual te va a subir el doble y no es tan infrecuente caer en alcoholismo. Así que mucho cuidado. Y además esa transferencia de adicciones, comía también en parte por relajarme, ahora no lo tengo, el alcohol me sube bien, no es tan infrecuente. Es decir, no es lo normal, pero no es tan infrecuente como para no decir que puede suceder. ¿Sabes? Entonces, son estas cosas que uno tiene que tener claro. Sobre todo la información. La información tiene que ser clara y que se pide información. Y si alguien no está seguro de algo, que no lo haga. Tiene que tener mucha información. Otra cosa es el miedo, ¿no? Pues si es verdad que estos fármacos son relativamente seguros, es decir, visto que son seguros, dentro de lo que, o por lo menos en lo que se han analizado los estudios, en el tiempo de utilización, en la forma de utilización. Pero, volvemos a lo mismo, después de 10 años, pues igual nos vamos enterando de ciertas cosas. Claro. Porque todo está empezando.
claro, no, aunque se hayan usado en diabetes, ni las dosis ni las moléculas son las mismas que se están usando ahora. Con lo cual, eso de que en el largo plazo todos los nuevos fármacos nos vayan a dar ciertos problemas, eso no lo sabemos. De hecho, la farmacovigilancia pues, sirve precisamente para retirar fármacos que pueden dar problemas. Y claro, en los próximos años se van a probar muchísimas nuevas combinaciones. Esto está empezando, es que de hecho está empezando. Y esto va a cambiar la forma de entender el tratamiento de la obesidad y muchas patologías relacionadas con el peso corporal. ¿Sí? La hipertensión, la enfermedad cardiovascular, todo eso. De hecho, el GLP-1, por ejemplo, hemos visto que también tiene un impacto muy interesante en la enfermedad cardiovascular y en la enfermedad, por ejemplo, hepática. Y se están viendo como hay una relación muy buena con la pérdida de peso y también aspectos independientes a la pérdida de peso. Con lo cual, digamos que la medicina, las enfermedades ambientales van a cambiar muy mucho en los próximos años. Entonces debemos hacer recogimiento y decir, esto va muy rápido y no estamos haciendo las preguntas adecuadas. Sí, yo personalmente lo veo como tú. Creo que ha sido un tema que ha pasado de 0 a 100 muy rápido y como las redes sociales hoy en día pues lo permiten, cualquier cambio físico, cualquier declaración, cualquier podcast que se haga con alguien que sea más o menos experto, en un momento dado se vuelve viral y al cabo de una semana todo el mundo está hablando de lo mismo. Y el otro día lo hablaba con Miguel Ángel Florido, que yo en un mes era prácticamente 1 o 2 personas a la semana hablándome de estos fármacos, pero además como si fuesen expertos. Y gente, lo que te comentaba, en normopeso. Porque tú creo que se ha quedado muy bien explicado. Además, el podcast ha sido fantástico, ningún tipo de tecnicismo dejado fuera de la mano de explicar. Pero claro, son fármacos seguros, sí, para personas con obesidad, que tienen una vigilancia, como tú comentas, que el médico tiene muy claro qué está haciendo y qué no, pero para una persona en normopeso que lo consigue de aquella manera, como tú dices, que Dios sabe lo que consigue, esto ya no es seguro. Esto no se puede Sí, fomentar en bueno, ningún caso. o con estas patologías que lo consigue por su cuenta. Es decir, mira, Claro, claro. ahora mismo estos fármacos, digamos que la guerra que hay ahora mismo en redes, no sé si has escuchado que muchas sociedades médicas están hablando de que la obesidad se reconozca como enfermedad. Sí. ¿Por qué se hace esto? En España, la obesidad no está reconocida como enfermedad, con lo cual el sistema de salud pública y el privado no la reconocen como patología, con lo cual muchos de los tratamientos son subsidiarios a otras patologías. Igual que las intervenciones de cirugía también están muy condicionadas por la presencia, ¿no?, de otras patologías. También los fármacos no están bajo el paraguas de la seguridad social y no reciben financiación pública. Entonces, claro, porque no es una enfermedad. La idea de reconocer la obesidad como una enfermedad tiene dos objetivos. Uno social, que se quite el estigma sobre la obesidad, de que sea por pereza, baja fuerza de voluntad, y otro, que entre dentro del sistema de salud, Sistema Nacional de Salud, como enfermedad, y con lo cual esto puede hacer que las personas con obesidad tengan acceso a un montón de tratamientos que de otra forma no tendrían con la misma facilidad, no solo por la financiación, sino por el tratamiento en sí mismo. Sí, Porque como tú hay, decías, creo que es algo fundamentalmente utilitarista. Creo que es la palabra perfecta. sí. De hecho, en Europa solo hay 4 países que tienen reconocida la obesidad como enfermedad, siendo Portugal el primero y Alemania el último, que se ha unido junto a Países Bajos e Italia. El resto no la tiene reconocida como enfermedad. Entonces, claro, por eso se está hablando. De hecho, el problema de reconocer la enfermedad, la obesidad como enfermedad, también puede tener el efecto deletérea, en que la gente, pues, por un lado, diga, estoy enfermo, paso de todo, o aumentar incluso el estigma social, que también. De hecho, eso lo vemos en diabetes, por ejemplo, que no es diabetes tipo 1, pues hay gente que se va a Sí, dar sí. cuenta de que le tratan diferente, ¿no? O si le ven con la insulina. Y a veces Entonces, la claro, condescendencia es incluso peor que sí. el maltrato, ¿eh? Bueno, Bueno, o es una forma de maltrato. de hecho, hasta hace poco en ciertas oposiciones no podían estar presentes, ¿no? Entonces, pues, digamos que esto es complicado.
por eso no se recogen por el sistema de salud, como no se financian públicamente, porque no está reconocida la obesidad como enfermedad. Claro, es un tema, el tema de la obesidad es muy complicado, a muy distintos niveles. De hecho, el distingo entre obesidad como condición y como enfermedad no es real. De hecho, creo que la única guía que lo recoge del mundo es la de Japón. Yo no conozco todas las guías del mundo, he leído 20 o 30 diferentes países, ¿no? Pero básicamente todas inciden en la obesidad como patología precisamente por todo el contexto utilitarista. Pero no por una discusión académica, ni incluso científica, porque de hecho trazar una línea de qué es obesidad o qué es condición no lo tenemos claro hoy día. Un último reporte de Lancet, que es una revista dentro de medicina de las mejores del mundo, pues ya decía que eso de blanco y negro en biología como que no, no lo tenemos tan claro. Con lo cual, al no tener tampoco una definición clara de obesidad, seguimos por el índice de masa corporal como un rasgo distintivo. Claro, decimos un exceso de grasa, pero no tenemos un porcentaje de grasa tampoco para decir, a partir de esta grasa eres, porque también sabemos que la grasa depende de la distribución, su impacto en la salud no, lo cual es un jaleo. Sí, se habla de utilizar el perímetro de cintura, pero el perímetro de cintura es indirecto de la grasa que tenemos dentro del cuerpo y puede estar condicionado por la masa muscular, retención de líquidos, la grasa subcutánea, bla, 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 bla. Es decir, que es un tema complicado y se suele, lo que yo digo, suele haber explicaciones simplistas. De hecho, yo siempre le digo, yo, por ejemplo, yo puedo ser investigador y hacer algunas cosillas, pero yo no soy un experto en farmacología. Lo que pasa es que sí trato la obesidad y me tengo que informar en cómo funcionan estos fármacos para ver también si tienen interacciones con el ejercicio físico y de qué naturaleza. Para yo tener claro qué puedo hacer o qué no puedo hacer. O ver cosas que son normales o ver cosas que diga, esto no es nada normal. Por ejemplo, alguien me diga, me empieza a doler muchísimo el estómago, me siento fatal, pues vete a urgencia porque igual es una pancreatitis. Es decir, eso, bueno, yo tengo que tener claro algunas cuestiones, pero eso sería un endocrino. Lo digo también porque yo me puedo equivocar, ¿sabes? No soy un experto. Lo que pasa es que sí es verdad que al trabajar donde trabajo y estar en una sociedad médica, el estudio de la obesidad, pues obviamente tengo información, mi grupo de trabajo, ¿no?, del ASEDO pues, ha publicado un estudio precisamente en Nature hablando de la sinergia entre los fármacos y el ejercicio físico, ¿no?, que lo han hecho nuestro jefe de grupo actual, que es Jonathan Ruiz y Javier Butragueño. Entonces, claro, estamos muy informados y tenemos mucha información de primera mano, incluso de lo que se está haciendo y no se está haciendo, y de las interacciones de todos esos fármacos, pero, por ejemplo, yo no los prescribo, ni tengo la facultad ni la potestad para prescribirlo porque yo me dedico al ejercicio físico, ¿no? Entonces, claro, por más lo mismo, pero yo tengo una visión, un endocrino tendrá otra visión. Yo no estoy diciendo que la mía sea mejor, la mía es una parte de todas las visiones, pero que esto realmente es un tema que necesitaría de un grupo de personas muy formadas que cada uno diera su visión. Seguramente un psicólogo nos da una visión totalmente diferente a la que yo he dado. Porque, claro, obviamente él tiene que tener una visión diferente. Entonces, claro, estos temas, incluso así, lo dejamos a que una persona que sabe algo del tema opina, pero siempre sujeta a, me puedo equivocar, puedo tener una visión muy errada del tema, así que todo el mundo se tome esto, o por lo menos lo que yo estoy intentando transmitir, con mucha cautela y esto no tiene que ser así ni en todo el mundo y después cada persona y cada contexto es diferente. Que mucha mesura, por favor, que aunque suene poco antisocial, de decir, pongan en duda lo que yo estoy diciendo. Sí. No se lo crean ni, ni lo acepten como tal, que eso siempre es algo que yo digo, todos tenemos sesgos, todos tenemos pequeños bloqueos en la comprensión a ciertos temas, así que por favor que nadie lo tome como un consejo médico para su caso. Eso es lo complicado de esto. A mí, por ejemplo, la parte de la nutrición y el entrenamiento me apasiona porque es algo con lo que tú puedes inducir cambios reales, que no es como si nos ponemos tú y yo aquí a discutir de matemática o de física, que al final es algo teórico, ¿no? Por decirte algo que la gente entienda, más allá de que también sea real. Pero en la nutrición y el entrenamiento, siguiendo unas pautas generales, podemos inducir cambios positivos en mucha gente.
Pero primero, no lo vamos a inducir en todo el mundo. Segundo, no de la misma manera. Tercero, no a la misma velocidad. Y cuarto, nunca se van a mantener en el tiempo también de la misma forma. Entonces, claro, todo se empieza a complicar, complicar, complicar. Y es muy fácil decirle a una persona, oye, haz esto, haz lo otro, pero la realidad es que tampoco sabe cómo le va a afectar ni qué va a pasar. Y profesionales como nosotros, que puede que tengamos como mucha potestad porque alguien viene a ti y está desesperado y es muy fácil leer un caso de estudio o leer un paper y decir, vale, esta persona le puede pasar tanto, pero cuando tú tienes delante un paciente que lo estás viendo preocupado, que seguro que a ti te pasa que a veces se te echen incluso a llorar en medio de una consulta. Claro, tu instinto primitivo lo que quiere es ayudar a esa persona. Pero ¿cómo le dices tú a esa persona? Mira, yo te voy a decir algo, pero no confíes en mí tampoco porque me puedo equivocar. Sí, bueno, digamos que la experiencia no es no equivocarte, sino al menos intentar no repetir en aquellas cosas en las que estás Sí, equivocado. está Y bien. ser más cauteloso con lo que dices, ¿no? Digamos que hay cosas que ya con el tiempo uno dice, no me voy a meter en ese Sí. berenjenal. Y también sabe derivar. O hay gente que te dice cosas y le tienes que decir, mira, yo es que a ese nivel no llego, no lo sé. Sí, Es sí. decir, no lo sé. Por ejemplo, yo no soy experto en lipedema. Sé, me interesa porque nosotros investigamos el tejido adiposo específicamente. De hecho, el último trabajo me ha sacado sobre genes de la inflamación en el tejido adiposo con ejercicio físico. Pero no soy experto en lipedema, ¿sabes? Sé que voy a saber más del tema que en general el público medio, por supuesto. ¿Sabes? Claro, por la formación y también por lo que leo y estudio, pero eso no me convierte en un experto y mi opinión sobre el tema pues se debe coger con cautela. Incluso en los temas en los que se supone que sabemos mucho, nos vamos a encontrar casos o cuestiones que están más allá de lo publicado, lo que se sabe. De hecho, las guías médicas, por ejemplo, cuando nos metemos en multipatologías, que las vemos, ya hay un punto en que dices tú, bueno, es que esto no está recogido en ningún trabajo. Tu caso no aparece reflejado, aparecen pinceladas en sitios, pero la unificación hace que sea único y que claro, que nos movemos en un margen de incertidumbre porque no sabemos cómo vas a reaccionar a los estímulos que te vamos a ofrecer. De hecho, el Claro. ser humano es el animal más difícil de investigar precisamente por la variabilidad de respuestas que ofrece. Mientras que los morenos, un modelo animal como pueden ser los murinos, ratas y ratones, es bastante predecible y te ofrecen a lo mejor 3 4 posibilidades, los humanos te ofrecen 10. Y dices tú, ostras, es que tengo gente no solo que no le ha ido bien, sino que le ha ido fatal con el estímulo propuesto, con lo cual, entonces claro, eso de esto es bueno para todo el mundo, o esto funciona en todo el mundo, o esto, con mucho puede decir, te puede decir que en general va bien, Mm. pero él no te puede decir, esto es la caña y funciona seguro. No, eso es imposible. Eso es Claro. vende. Eso Ujú. es marketing. Eso no es real. ¿Sabes? Mm. Que una cosa es dar confianza en la gente y otra cosa es mentirle. Que hay dos formas que tú puedes decir, oye, esto en general te digo que va bien, ¿no? Suele ir bien, ¿no? Pero Sí. eso no quiere decir que Yo tú no también tengas esos creo, problemas. sí, yo también creo que tampoco puedes ir constantemente con un síndrome del impostor constante y con una cautela constante, porque No, si no la no, gente al final no te va a hacer caso en las no, cosas básicas. hombre, no, pero Sí, sí, te he que siempre entendido, te he dé entendido. Era un por. margen de incertidumbre a la gente que le Claro, diga, mira, claro, es que esto claro. tenemos que ir viendo cómo va, poco a Sí, poco. sí, No te puede es decir, obvio. ¿hasta dónde podemos llegar? No lo sé. Mm. Sí, sí, Tenemos que verlo. No te puede mm, decir nada. sí, Como sí. te hago una planificación de un año a alguien que empieza a entrenar. ¿Para qué? ¿Para tirarla? ¿Sabes? No, es Mm. como la gente que dice, no, vamos a hacer planificación y si hay una lesión, ya, pues borra ya toda la Eh, planificación de... Eso pasa mucho tanto en powerlifting como en CrossFit, como en los deportes en los que yo me muevo, que viene gente y empieza a entrenar y rápidamente quiere algo personalizado, quiere algo, vamos a ver, personalizado. Sí, yo te personalizo lo que tú quieras, pero es que no te has movido en tu vida o en tu vida has aguantado tanto volumen de entrenamiento o en tu vida has hecho nada de esto. ¿Para qué quieres personalizar? O sea, es que tenemos que tener unas pautas generales y a partir de ahí vamos viendo cómo respondes tú
para que podamos ahora sí personalizarlo poco a poco. Pero primero tenemos que tener una base de data, una base de Sí, dosis y respuesta. sí. No, eso no tiene nada que ver. Sí, es Incluso los obvio, ítems pero fisiológicos que utilizamos son muy variables, con lo cual, sí. para que le vaya bien a alguien, puede en otra persona ver y decir, uy, aquí hay una anomalía que no lo esperaba. No, yo creo que sí es verdad que son una muy buena herramienta, que es que no puede decir otra cosa porque es verdad, es decir, la utilidad de los fármacos es la que es. Está demostrando que pueden ser una muy buena herramienta, pero la discusión es el uso que le vamos a dar. O deberíamos pensar eso. Igual que el ejercicio físico, igual que la nutrición. La nutrición puede desde llevarte a una mejor vida a un trastorno de la conducta alimentaria. Es decir, y sigue siendo nutrición. Pues esto es igual. Sí. Vamos a ver Pues, cómo lo hace. Walter, vamos a ir cerrando porque te he robado ya 2 horas y media de tu tiempo y en vacaciones. O sea, poca broma, el tiempo que nos has dedicado aquí hoy. Infinitas gracias. Voy a hacer algo muy simplista y te voy a pedir, por favor, que más o menos, nos dé un mensaje para combatir sobre todo el tema del, vamos a decir, del pesocentrismo. Porque creo que la parte de la obesidad con la farmacología la hemos trabajado bastante bien y la parte del público más promedio, que no llega a ser alguien a veces ni con sobrepeso y que sí tiene ese estigma encima más social, llámalo como quiera, que creo que se beneficiaría mucho de cambiar el enfoque, como hemos dicho antes, de cuantitativo a cualitativo. De, oye, estás mejorando la masa muscular, de cómo realmente te encuentras tú, de cómo es tu composición corporal, cómo es tu vida en general, pero tienes el estigma del peso. ¿Qué mensaje, más o menos, evidentemente, yo sé que nos va a caer en algo simple, pero más o menos, qué mensaje o cómo combates tú desde tu posición esto? Mira, para lo que es todo el tema de la gordofobia y el pesocentrismo, han surgido una serie de movimientos muy interesantes, como el de la positividad corporal, que a mucha gente le sirve como un nicho donde no se siente juzgado y realmente puede mejorar sus hábitos de vida. De hecho, dentro de estos grupos no es no, como no hacemos nada, sino se promueven los hábitos de vida, no se aprende a cocinar, tiempo positivo. Hay gente que también se puede unir a lo que se llama este movimiento de neutralidad corporal, que no es amate o quiérete, sino simplemente de, oye, pues aquí tienes otro nicho tranquilo donde simplemente pasamos del tema. No le damos la importancia o no sobredimensionamos la importancia que puede tener la apariencia, ¿no? O también, a mí el que más me gusta es el de la funcionalidad corporal. Céntrate en lo que puedes hacer y mejora a partir de ahí. Es decir, utiliza tu cuerpo como es parte de ti, pero es también tu herramienta para relacionarte con el exterior. Pues mímalo y cuérelo en el sentido de que aumentes las posibilidades de todo lo que puedes hacer con tu cuerpo. Desde cantar, pintar, subir a un árbol, correr, saltar, ¿no? Pues todo eso, céntrate en las mejoras. Por ejemplo, no es tanto en que pesen menos como que ya no roncan tanto, que ya no tienes problemas para ir al baño. Es decir, en cosas funcionales, no en cosas tan estéticas. Pues entonces, digamos que una mezcla de estos tres movimientos que puede ser muy interesante que la gente lea, se informe y vea que hay gente que está trabajando y está haciendo un trabajo bastante bueno en estos movimientos. Por supuesto, siempre nos podemos encontrar dentro de cualquier movimiento, porque eso de utilizar un movimiento como si fuera algo genérico y que todo el mundo piense igual es lo más absurdo del mundo, sobre todo si hablas de humano, que dice que yo. Si cualquier idea a los 2 días tiene varias corrientes de pensamiento. Y habrá cismas y habrá desviaciones, con lo cual no hay una unificación de positividad corporal o de JAES. Digamos, hay unas ideas básicas, pero que se están recambiando y depende de quién escuche, te va a decir una cosa u otra. Por ejemplo, sí que se aleje, yo a todo el mundo le diría que en este tema se aleje de todo el mundo que habla de nosotros y ellos. Es nosotros, Que es de las cosas que más venden marketing, claro. es nosotros. No es ellos o... No hay un enemigo exterior, no busques guerras, no busques convertir esto en una batalla, es nosotros. Y que te dé herramientas y apoyo para que tú te muevas dentro de ese nosotros. ¿Sabes? Que es lo ideal, es la base de la pedagogía, ¿no? Es decir, hacerte mejor a partir de los demás.
también, no solo hacerte mejor por ti mismo ignorando al resto, sino esto tiene que ser bidireccional. Pues que la gente que se empieza a sentir mal o empieza a rayarse, pues decirle que se centre en aspectos que no sean realmente estéticos. Que sí, que la estética es muy importante, ¿no? Que eso lo sabemos porque es tu carta de presentación al resto. Pero bueno, que nos damos cuenta que ahora mismo, por ejemplo, a tu tejido adiposo le importan 3 pimientos tu relación con el exterior, o a tu tejido muscular, o a tu tejido óseo, eso le da igual, tu relación con o a tu corazón, ¿no? A tu páncreas. Pues un poco, desde la parte del ejercicio físico en la nutrición, podemos impactar muy bien en esa funcionalidad, en hacer que todo funcione mejor. Pues oye, céntrate un poquito en lo que puedes hacer y no tanto en cómo quieres verte. Porque las dos cosas son importantes y quizás estás maximizando el cómo me veo y minimizando en lo que puedo hacer. Y una estética sin funcionalidad, pues es una estética bastante comprometida. Sí, sí, totalmente, totalmente. Me parece un mensaje acertadísimo y que para los que nos dedicamos también al entrenamiento, como tú y yo, es fantástico, porque más allá de fármaco o más allá de cualquier intervención, la funcionalidad también nace del movimiento, del tener algo que a ti realmente te ilusione hacer, que te guste y que conserves, como tú has dicho, esa energía por querer pintar, por querer bailar, por querer moverte, por quererte ir a correr, por querer nadar, lo que sea, que tengas esa ilusión por Ser no moverte. esclavo de una báscula. Por Claro, ejemplo, yo nunca comía fruta, ahora como fruta. Pues eso no va a aparecer, no va a tener reflejo en la báscula realmente, o va a tener claro. gesto muy menor, ¿sabes? Pero Ujú. es un objetivo logrado. Es decir, es que Sí, sí. muchas veces el hecho de qué es bueno para perder peso o el peso, ya te caes en la trampa conceptual. Sí, Porque al sí. final la gente te pregunta, ¿qué es bueno para perder peso? Y tú dices, ostras, me he equivocado. He puesto el Ujú. foco, vamos a desenfocar y vamos a incluso de la estética, que no quiere decir que no sea importante. De hecho, eh, que cada uno busque la que se siente cómodo, siempre y Sí, sí. cuando cómodo no sea enfermizo, ¿no? Claro. Yo creo que es súper importante lo que hemos hablado antes de lo de la autorrealización. El que Sí, tú estés feliz con el proceso que tengas y con el resultado que tengas. También es una de las cosas que me da mala espina de esto y es que mucha gente pierde peso por algo social que no son realmente objetivos suyos y se han metido en un proceso que no le hace feliz. Y en el mejor de los casos que consiguen perder peso, mejor de los casos, depende, vamos a poner incluso, yo sé, de pacientes que han perdido grasa y simplemente grasa, incluso que han ganado masa muscular, pero que aún así, pues no están felices porque no es lo que no, no. querían. Es que lo que tenían era otro problema totalmente distinto. Sí, vale, han mejorado su físico, pero para ello lo que han perdido es un tiempo y una energía que la podrían haber gastado en irse a tocar Sí, la sí, flauta. sí, sí, sí. Mira, nosotros siempre con la coña de siempre en volumen, siempre decimos que el peso importante es el que levanta, ¿no? Sí, El que te tienes que centrar, ¿no? sí, No, es una coña, pero un gran poco para mensaje. No, quitar. es una es pa- coña, pero bueno, eh, dentro de las coñas, es de las coñas más reales que uno puede decir. Tampoco es eso, porque después vienen las espaldas partidas y vienen pues y sí. fármacos que no son para perder peso, son para otra cosa. Pero bueno, para fármacos hay de No, todo. es un Pero poco por lo menos, de que no, no, digamos que, claro, es que es un cambio de paradigma social, ¿no? sí, A la gente que le estás pidiendo que cambie la sociedad cuando todos los mensajes que recibe son diametralmente opuestos. sí. Ayer, Entonces, ayer me venía una atleta del box que decía, me ha costado más hacer el pino, porque tengo las piernas más fuertes. Y me lo dijo con cara de preocupación. Y le dije yo, pero ¿dónde está el problema? O sea, tienes las piernas más fuertes, te ha costado más hacer el pino. ¿Qué quieres? ¿No tienes las piernas más fuertes? Pues vamos a ver, sí, eso es una victoria. No, no hay más que hablar. sí, no, eso no. Son detalles, son detalles. Bueno, Walter, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y sobre todo por lo que haces todos los días. Yo llevo siguiéndote muchísimos años, llevo leyendo de ti muchísimo y de verdad recalcar una persona como tú que simplemente transmite conocimiento sin juicio. Luego en los juicios a lo mejor los ponen en las camisetas que también están simpáticas. Bueno, pero son bromas, no, no Sí, dejan nada, de son ser bromas, bromas. son bromas. Pero es verdad que esa labor de, oye, yo te doy la información, haz lo que quieras con ella, a mí me parece fundamental. Me parece
de verdad que básica, porque prácticamente nadie lo hace. Y es que no tengo otra palabra que decirte eso, que gracias, de verdad. Nada, me agradecido por las palabras. Bueno, pues despídete, tranquilo. Nada, pues un placer haber estado charlando por aquí y bueno, yo lo que pasa es que la divulgación que hago en redes es más para profesionales realmente, Sí. porque lo que hago es, pienso en una actualización de Mm. cómo me vería yo hace 15 años que no podía acceder a muchos artículos, a muchos trabajos de investigación, pues esa rabia de decir, ah, salió algo publicado y no lo puedo leer, Claro. pues lo comparto y lo dejo abierto para que la gente lo lea, que claro, eso también te genera pocos trolls, porque si alguien, ¿qué te va a decir? Pues no estoy de acuerdo con lo que dice el autor. Pues vale, escribe una carta al editor. Sí. Pero ¿Qué quieres que bueno, te diga? a mí me parece también, me parece una parte también fundamental de la divulgación. Sí, sí, O sí, no, no, sea, no. a mí, Sí, de hecho, la gente publica para que lo lea. claro, Que los autores, la ciencia que no se lee no existe. Eso es claro. una máxima de la investigación. Si no se lee, no existe. Entonces, Es así, yo creo que es como tiene que todo. leerse. Todo debe ir por capas. Me parece también importante que haya gente, yo a veces trato de hacerlo, de dar mensajes un poquito más mascados. Ya tampoco vamos a decir simplistas. Hay Sí, veces que sí, te sí. quedan más simplistas que menos. Hay veces que para que la gente lo vea, como tú dices, la ciencia que no se lee no existe. Hay veces que vas a hacer un vídeo y le pones un gancho extraño que dice, hay que ver lo que ha puesto. Bueno, ya, pero si al final el mensaje es bueno, también te está Sí, sí. sirviendo para que la gente entienda. Pero la primera capa nace de gente como tú que simplemente lo que hace es compartir la información sin sesgo, más o menos compleja. Hay veces que has Bueno, pasado. o con poquito sesgo, pero por lo menos Bueno, los sí, declaro. sí, está claro, está Lo claro. que no tengo son conflictos de interés. Que Eso. eso siempre hago una llamada a las grandes empresas. Si me quieren resolver la vida, yo actuaré como un vil traidor. Claro. Y, sobre todo la mía y de mis hijos, si me dicen, te hacemos un contrato, digo, pues ya vendo lo que haga falta. Claro. Pero es verdad, hay veces que has pasado también apuntes de clase, Sí, infografías sí, muy sí. buenas, un poquito más mascadas, pues oye, son distintas capas. Yo sé que si mañana te llamo a dar una conferencia a un pueblo, no me vas a llegar con el paper hablando de la interleuquina 10, me vas a venir y me vas a dar una charla pues Sí, sí, tranquila, como debe ser, y creo que son capas, y de verdad que estoy bastante convencido de que la primera, bueno, la primera la investigación, evidentemente, pero si no la segunda es la tuya que transmite la investigación a los profesionales como yo. pues nada. Bueno, Bueno, ya pues igual otro día nos volvemos a encontrar por aquí estoy o fuera seguro, de cámara, que será más estoy seguro. interesante. Además somos andaluces los dos, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Pues seguramente hablemos más adelante. Un abrazo enorme, tío. Vamos hablando. Igualmente.